Muchos de ustedes conocen a Luis Prats, seguramente, ya ha estado con nosotros en más de una oportunidad, pero seguramente lo conocen por su labor periodística y también por ser autor de varios libros que tienen un enfoque muy especial. Prats ha tenido una trayectoria importante aquí en nuestro país, la tiene, mejor dicho. Pasó por el diario El Día, el semanario Búsqueda, la revista Galería, el diario El Observador, actualmente lo hace en el diario El País. Y la actividad lo llevó a la actividad periodística, como a veces pasa, a menudo pasa con el periodismo en el Uruguay, lo llevó a desarrollar, digamos que diversas disciplinas o secciones que tienen que ver con la información de actualidad. Una de ellas, la más notoria, evidentemente tiene que ver con el interés de Prats alrededor del deporte. Ha publicado ya una decena de libros. Es el Lope de Vega de uruguayo, ¿no? Y que en todos los casos ha procurado hacer foco sobre temas que son vitales y que van más allá de lo que ocurre dentro de una cancha de fútbol. La Crónica Celeste, por ejemplo, escribió sobre fútbol, Montevideo, la ciudad del fútbol, y un siglo de pasión violenta. Este libro, un libro muy reciente, Luis. ¿Qué tal? Bienvenido, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Jorge? Bien. Este libro salió la semana pasada. Se presenta hoy. Ahí está. No, pero estaba hablando concretamente de un siglo de pasión violenta. Un siglo de pasión violenta, el centenario defensor. Ese salió a principios de año. Ahí está. Es socio del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol, con sede en Argentina, y socio fundador y directivo de la Asociación de Investigación e Historia del Fútbol Uruguayo, creado en el año 2013. En este caso ha sido acompañado por Federico Sierra, un querido compañero, periodista también, colaborador en la preparación de este libro, nacido en Montevideo, periodista, con un grave defecto que él conoce y que yo no lo voy a dar a conocer frente a este micrófono. Un gravísimo defecto que debe estar en proceso de revisión debido a la actualidad, ¿verdad? A hechos de notoriedad. Luis, ¿de qué te sonríes? Con respecto a lo de Federico, no, esas cosas no se abandonan jamás. No cambian. No cambian. Los goles y votos, el fútbol y la política, ¿tienen tanto que ver? Sí, prácticamente desde la aparición del fútbol en Uruguay hasta el día de hoy se produce un fenómeno muy particular que quizá existe en otros países, pero ninguno con tanta fuerza como en Uruguay, que es la vinculación del fútbol con la política. Es decir, vemos que muchos dirigentes de fútbol también son dirigentes deportivos y viceversa, ¿no? En el pasado era muy común, incluso entre los principales dirigentes políticos eran los principales dirigentes deportivos al mismo tiempo. Un periodista alemán que vino al Uruguay en 1920 se sorprendió de ver que la gente del gobierno y de la oposición era al mismo tiempo la gente del fútbol. Y si ven, ese fenómeno ahora está un poquito atenuado porque, según me dijo un dirigente de fútbol, ahora se busca más gente con plata que gente con vinculaciones políticas. Vemos que, bueno, el expresidente y probable candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez, fue presidente de Progreso, y el ex candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, Hugo de León, había sido jugador de Nacional. Claro. Quiere decir que se mantiene ese vínculo, ¿no? Claro. En el pasado me parece que era más poderoso, por ejemplo, el estadio Luis Trócoli. Exactamente. En el rival de Cerro, en ese momento Rampla, que era un equipo seguramente más poderoso que Cerro, deportivamente, tenía a Carrera Saprissa, por ejemplo. Sí, los dos eran políticos de la lista 15, lo cual es bastante ahí está, curioso, ¿no? Exactamente. Glauco Segovia también era dirigente. Bueno, lo fue Wilson. Bueno, hay un capítulo dedicado a Wilson Ferreira del Dunate, que fue dirigente de Nacional,
dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol y candidato a la presidencia nacional por un día. Eso es una cosa que está un poco olvidada. Ajá. Washington Cataldi, que fue presidente de Peñarol y diputado del Partido Colorado. Como diputado no tenía una presencia muy importante en los medios, pero sí era el que negociaba todos los temas legislativos. Hugo Batalla, que fue presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Cierto. Y más en el pasado, bueno, Julio María Sosa era presidente de Peñarol y al mismo tiempo presidente del Consejo Nacional de Administración. Sí, sí. En el Uruguay. Sanguinetti no fue... Sanguinetti fue... Bueno, hoy es presidente honorario de Peñarol, pero fue secretario general del club durante bastante tiempo. Sí. Ahí está. También. Ahí está. César Valle Pacheco, el hijo del líder colorado, fue presidente de Peñarol y fue presidente de la Asociación de Fútbol durante mucho tiempo, incluso fue el presidente cuando el triunfo de Maracaná. Sí, sí. No sé si Titito Heber. Titito Heber fue dirigente nacional también. Ahí está. Me acuerdo de una foto inolvidable de Titito Heber, era el presidente del Consejo Nacional de Gobierno en la cancha de la Luz, sentado en una práctica adentro de la cancha de la Luz, sentado en el pasto, ¿no? Observando el partido. Era un personaje, ¿no? Bueno, también en esa época yo relato una anécdota muy particular. En el año 66 el canciller era Luis Vidal Saglio, que era blanco pero de Peñarol, y durante la final de Peñarol Real Madrid en Madrid, al mismo tiempo que se jugaba el partido, hubo una reunión del gabinete y Vidal Saglio lo estaba escuchando por una radio Transistores. Sí, sí, y en determinado momento gritó gol de Peñarol. Sí, en plena reunión del gabinete, ¿no? Claro. Cataldi fue un fenómeno fantástico en la vida del fútbol, no solamente de Peñarol, sino en la vida del fútbol uruguayo, una figura muy notoria. En el caso de Cataldi da la impresión de que los votos del fútbol lo llevaron a la política. En el caso de los políticos que pasaron por ser políticos al fútbol, bueno, ahí tengo más dudas con respecto a cuál ha sido, digamos, el sector que le dio más al otro. En realidad, esa es una pregunta base del libro, y la conclusión es que el fútbol aprovechó más a la política que la política al fútbol. El propio Cataldi me dijo en una época que si el fútbol daba votos, él no era la prueba, ¿no? Porque él había sido presidente de Peñarol y muy exitoso presidente de Peñarol, y sin embargo su última elección en 1984 apenas salió diputado por algunos pocos cientos de votos. Y en algún momento se pensó que el fútbol podía ser una carrera, el primer peldaño de una carrera. En ese sentido, de la Calle, también entrevistado para el libro, me recordó que cuando empezaba en política le sugirieron que fuera dirigente de algún club chico. Él es de Nacional, pero le sugirieron que fuera dirigente de un club chico para ir empezando, pero él al final no agarró. Pero por eso, el fútbol siempre trató de traer gente de la política, y no la política no se aprovechó tanto del fútbol, y eso puede tener algunas razones en particular. En los comienzos del fútbol, por ejemplo, los clubes buscaban gente que tuviera vinculaciones políticas, por ejemplo, para conseguir su cancha. Es decir, cuando Montevideo todavía era un amplio espacio lleno de baldíos o de parques municipales en construcción, bueno, se buscaba algún dirigente que estuviera vinculado con el gobierno para conseguir la concesión de tal manzana que estaba libre, y se lo daban. Después había otro fenómeno muy particular que duró hasta el año 1936, que era la apelabilidad de los fallos de los árbitros. Es una característica única del Uruguay, bastante curiosa. Era que los penales, los goles se podían discutir, es decir, después del partido el capitán del equipo sentaba su protesta en el formulario del partido y dice: protesto el gol concedido al rival. Eso se llevaba a un tribunal de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y según las declaraciones de testigos, porque no había televisión y las fotos no eran muy no eran tan fieles como en la actualidad, y bueno, si se comprobaba que había sido offside, por ejemplo, se anulaba el gol, con lo cual el resultado pasaba a ser diferente de lo que habían visto los espectadores, ¿no? A veces se cobraba un penal y entonces se citaba para el arquero y el delantero para que lo ejecutaran en un momento.
Y bueno, para eso se necesitaba gente muy hábil políticamente, y bueno, ahí iban a buscar a los dirigentes políticos, ¿no? ¿En qué década fue eso? Eso fue desde el comienzo del fútbol hasta 1936. Caramba. Bueno, es decir, hoy, que hubo se imaginan lo que sería hoy, ¿no? Habría que revisar no el diario del lunes, sino el diario del martes para saber concretamente los resultados de la última fecha. Sí, bueno, a veces pasaban 15 días, ¿no? Entre los alegatos, las pruebas de una parte, las pruebas de otra. Qué extraordinario, ¿no? Sí, pero bueno, por supuesto eso era fuente de conflictos interminables, por lo cual al final se decidió eliminarlo, pero ya cuando el fútbol era profesional, ¿no? Se ha hablado muchas veces también de que el fútbol, la política, por ejemplo, contaminó al fútbol, ¿verdad? De cosas que tienen que ver con el ejercicio político. Claro, la gente sigue siendo la misma, tanto en el Palacio Legislativo o en Casa de Gobierno como en la UF. No son esquizofrénicos. Se ha hablado de los intereses políticos que despierta el deporte. Hoy es evidente, ¿no? La gran puja que hay, por ejemplo, para ser sede de un torneo olímpico, de un campeonato mundial. Eso está hablando a las claras de lo que el deporte de alguna manera involucra o implica en la imagen de un país y en el conocimiento de un país. Pero en la realidad, en los hechos, a partir de este trabajo que has realizado, ¿has corroborado realmente que la política contamina al fútbol, que hay un aprovechamiento de un medio sobre otro? No, digamos, en realidad la política hay en todos lados. Si no fuera la política de la administración del gobierno, para distinguirla de otras políticas, igual política hay en todos lados, es decir, la simple conducción del fútbol implica gestiones políticas entre los diferentes clubes y todo. Claro. Y en el Uruguay, como te decía antes, la política o el gobierno o los sectores partidarios no han conseguido influir mucho en el fútbol, porque el fútbol siempre ha tratado, no por principismo o por ser purista, pero ha tratado de ser una cosa independiente. Es decir, cuando el fútbol quiso, fue a buscar a los políticos, fue a buscar al gobierno para buscar alguna solución económica, por ejemplo, pero al gobierno le costó mucho influir en el fútbol. Y hay un ejemplo, es el tema de la dictadura, ¿no? Por ejemplo, tenemos la comparación del Mundial 78 de Argentina, que fue obviamente, muy claramente, manipulado por el gobierno, por la Junta Militar Argentina. En cambio, el Mundialito en Uruguay, la Copa de Oro, fue una organización, por lo que pude averiguar, fue un torneo organizado por el fútbol. Incluso la dictadura al principio, por otras razones, estuvo en contra. Y al final, al último momento, se subieron tratando de subirse al carro, pero de una manera muy desprolija y poco efectiva. Y durante la dictadura también, en la AUF, hubo presidentes militares. Pero eso fue una maniobra del fútbol para mantener su independencia. ¿Cómo es eso? En los primeros años de la dictadura, los presidentes de la AUF siguieron siendo civiles, digamos, ¿no? Pero en algún momento se temió que el gobierno militar interviniera en la AUF. ¿Qué hicieron los dirigentes? Entonces fueron a buscar entre sus propios dirigentes gente del fútbol, gente militar. Claro. Entonces, de esa manera le iba a costar más a la dictadura intervenir. Eso fue claro en el caso del capitán Yamandú Flangini, que fue el primer presidente militar de la AUF. Él en aquel momento era dirigente de la B, y cuando se decía que venía la intervención militar, lo llamaron. Él se enteró después que lo estaban poniendo en ese lugar por esa razón, ¿no? En aquel momento él estaba distanciado con el mando de la Armada, que era el vicealmirante Márquez, por razones internas de funcionamiento de la Armada, ¿no? Lo cual hizo que el gobierno no lo apoyara en, por ejemplo, la organización del Mundialito, ¿no? Entonces, la cuestión es mucho más sutil que decir que el gobierno utiliza el fútbol como puede utilizar otras cosas. Aparte que el fútbol siempre fue un fierro caliente, y para los gobiernos era agarrar un problema más si se metían en el fútbol directamente, ¿no? Llegás al pato celeste. Bueno, ese es de las polémicas actuales, ¿no?
La izquierda estuvo un poco más alejada del fútbol tradicionalmente. Caramba, un pensamiento marxista era que el fútbol era opio de los pueblos, ¿no? Bueno, hay otro capítulo que si después vamos, que es muy interesante, después vamos te lo cuento. Sí. Generalmente, bueno, si los clubes necesitaban gente con vinculaciones políticas, iban a buscar dirigentes, sobre todo colorados, también blancos, porque tenían vinculación con los gobiernos. La izquierda no había alcanzado todavía el gobierno. Igual hubo algunos dirigentes en la década del 70, los primeros dirigentes vinculados a la izquierda, Marcos Bullman en Central, José Luis Corvo en Rampla Juniors, pero incluso la intelectualidad, por lo menos públicamente, no estaba a favor del fútbol. Eso no quiere decir que la gente de izquierda no fuera a los partidos y gritara, ¿no? Por supuesto. Después cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, ahí se produjo eso que te decía, que iban a buscar gente del gobierno. Por eso aparece José Luis Corvo como presidente de la AUF, aunque hay que aclarar que José Luis Corvo era un dirigente de fútbol de hacía muchos años, ¿no? Y según dice, lo llevaron los clubes, ¿no? A la presidencia de la AUF. Y bueno, y después están, a partir del gobierno de Mujica, hay ese particular relacionamiento con el Pato Celeste, con Tenfield, que está ahí relatado, ¿no? Pero bueno, son temas que todavía se tienen que seguir desarrollando para ver dónde terminan. Sí. Y tú decías el tema de lo que decía el Partido Comunista, por ejemplo, los más radicales. Ahí yo encontré en los medios de prensa comunistas, encontré referencias al fútbol que explican quizá más que un tratado político lo que fue la transformación de los comunistas uruguayos, ¿no? El diario Justicia, que era el diario oficial del Partido Comunista, en el Mundial del 1930 en Montevideo, hace una crítica muy dura del torneo. Dice que es el torneo de la burguesía, que se hace para que, claro, que la gente mire y no actúe, para que y se olvida del hambre de los proletarios. Y bueno, es muy particular la forma que presenta los resultados de los partidos, porque igual informaba de los resultados, ¿no? Cuando Uruguay le ganó a Yugoslavia 6-1, el título fue representantes de la burguesía uruguaya vendida al capitalismo 6, representantes del fascismo yugoslavo 1. Caramba. Y así con todos los equipos, ¿no? Los argentinos eran los representantes del gobierno corrupto de Irigoyen. Estados Unidos era el imperialismo yanqui, Francia era el imperialismo francés, y así todos, ¿no? Bueno, pero en aquel momento el Partido Comunista estaba muy vinculado era muy radical y muy vinculado a la directiva de Moscú, pero después hubo una transformación que se fue acercando más hacia el uruguayo, y encontré que en el mismo diario Justicia de 1950, cuando Uruguay logra el título Maracaná, pusieron una gran foto de Duro Varela en la tapa diciendo fue el triunfo del pueblo, y se emocionaban como el que más con el triunfo. Eso sí, criticaban mucho a los dirigentes, ¿no? Y bueno, el presidente de la AUF en aquel momento era César Valle Pacheco, que era furibundo anticomunista, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en el libro? Más o menos 2 años. 2 años. ¿Ratón de biblioteca? Bueno, sí, en algunas cosas busqué en la prensa, otras fue necesario hacer muchas entrevistas porque son cosas que generalmente no se escribían, ¿no? Si bien se veía que el dirigente fulanito estaba al mismo tiempo en su club y en la AUF, no había como una elaboración periodística de eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, está el caso del comisario Alejandro Otero, que fue fallecido hace poco, que al mismo tiempo de ser uno de los jueces más destacados, era juez dirigía clásicos, dirigía a nivel internacional, primera división, era el principal responsable de combatir al movimiento de liberación nacional. Quiere decir que salía al mismo tiempo en los diarios en 2 secciones, en la sección de información nacional y en la sección deportes, ¿no? Sí, yo me acuerdo de una cosa que me impresionaba, yo lo hablé con Otero, además, en un momento de los más calientes de la lucha contra la subversión en ese momento, me acuerdo verlo de juez en un partido en la cancha de Bellavista, y no veías que estuviera
Claro, podría haber mucha gente particular de repente haciendo de guardianes de su seguridad, pero no veías por ningún lado a nadie. Y además era muy particular por su forma de ser, hasta por su peinado muy particular, exacto, ¿no? sí. Pelo cortito con un flequillo en la frente. Sí. Y muy severo, según cuenta también, dentro de la cancha. Era uno de los personajes del Uruguay en el año 70, ¿no? Al principio del año 70. ¿Qué va a encontrar entonces, pasando raya? ¿Qué va a encontrar el lector en este libro, Goles y Votos? Bueno, primero hay un capítulo sobre el origen social de los clubes, el origen social y político, ¿no? Sobre todo de los clubes grandes. Después pasamos a la particular historia de Celestino Mivelli, que al mismo tiempo era diputado comunista en las épocas más radicales y gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, muy versado en los reglamentos. Después hay otro capítulo referido a los de las canchas a los escritorios, es decir, a los despachos, los futbolistas que después hicieron carrera en política, que no fueron tantos, pero hubo muchos, futbolistas y también periodistas. Después cuento la historia de Julio María Sosa, que fue, como ya dijimos, presidente de Peñarol, al mismo tiempo presidente del Consejo Nacional de Administración, en una época muy conflictiva, tanto de la política como del fútbol. Las historias particulares de Wilson Ferreira, de Washington Cataldi, de Hugo Batalla. Ayer menciona esa simbiosis o a esa sincronía que se da Partido Nacional, es decir, blanco y de Nacional, Colorado y de Peñarol. Sí, se habla en el origen social de los clubes, aunque después hay un cambio, digamos, se ha ido moderando a través del tiempo, y ahí doy ahora que también se hacen también encuestas de fútbol, tengo una encuesta de Factum que dice a quién votan los hinchas de cada equipo, ¿no? Los hinchas de Peñarol, los hinchas de Nacional y los hinchas de Cuadros Chicos. Está por ahí, es una encuesta que hizo Factum, que me la cedió especialmente para este libro. Después, por ejemplo, hay un relato sobre, el fútbol y la dictadura, qué pasó con la dictadura y el fútbol, que si bien no hubo una intervención sobre el fútbol, sí hubo persecución a dirigentes, a jugadores, hubo algunas decisiones de la dictadura que afectaron al fútbol y causaron renuncias de dirigentes. La grave crisis de 1971, cuando el gobierno de Pacheco Areco estuvo a punto de intervenir en el fútbol, en un momento muy caliente de la política propiamente dicha. También, el Defensor 76, que no fue una gesta política sino una gesta deportiva, pero se da con ciertas características políticas en el peor año de la dictadura. Hablo también de... Y por la personalidad de León, ¿no? Sí, de León era un militante comunista, y varias personas me dijeron que esa militancia, por lo menos ese voto que él tenía, le impidió ser técnico de la selección uruguaya. Ahí fue una de las cosas que la dictadura llegó a influir sobre el fútbol, ¿no? En su mejor momento no lo pudieron nombrar técnico de la selección porque tenía el veto oficial, ¿no? Muchas cosas entonces para descubrir más allá de la tabla de posiciones hoy o de la crónica de los partidos que se vienen. Un libro que va más allá de lo que ocurre en una cancha de fútbol, como les decíamos. Goles y Votos, la íntima y agitada relación histórica entre fútbol y política en Uruguay, una edición de fin de siglo, un libro de Luis Prats con la colaboración de Federico Sierra. Luis, gracias y hasta el próximo libro. Bueno, te agradezco mucho. ¿Tenés decidido seguir también con el fútbol? ¿Ya tenés pensado algo? Y siempre hay ideas en borrador que después, según vengan los temas, los tiempos también, porque uno trabaja en el día a día en el periodismo y tiene otras obligaciones, pero alguna cosa va a salir. Lo que quisiera agregar es que se presenta hoy en la Feria del Libro a las 8 en el Salón Rojo de la Intendencia. Lo van a presentar el historiador Gerardo Caetano y el periodista Nelson Fernández, así que si alguien de los oyentes está interesado, por supuesto que está invitado. Bueno, muy bien, 20 horas entonces. Goles y Votos, Luis Prats. Esta noche va a ser presentado este libro en el marco de la Feria del Libro. Seguramente vas a tener mucha gente acompañándote. Gracias, Luis. No, gracias a ti, Jorge, que pases muy bien. Señores, estamos en Tiempo Presente.